Hola a todos, bienvenidos a la unidad número 1 de la asignatura Desarrollo del Talento. Mi nombre es Yasmira Robero y estaré acompañándolos en esta experiencia de cursar la asignatura. Esta unidad tiene como meta fundamental la comprensión del talento como el proceso dinámico, biopsicosocial y emergente. A través de esta meta haremos toda la ruta de esta primera unidad y las 3 unidades sucesivas. Bienvenidos y espero que la experiencia a partir de este momento sea una experiencia productiva y de mucho valor para todos. En primer lugar, hablaremos de los hallazgos científicos y de investigación en relación al desarrollo de altas capacidades, desarrollo del talento, superdotación y genialidad. La investigación contemporánea en altas capacidades en estos temas se asienta fundamentalmente sobre 2 aspectos fundamentales, 2 pilares. Uno es la neurociencia cognitiva, que como ya sabemos ha tenido gran auge y ha aportado gran soporte teórico acerca de lo que es el funcionamiento cerebral de esta población. Por otra parte, tenemos los aportes de la psicología del desarrollo que abundan acerca de cómo evolucionan no solamente los procesos cognitivos, sino también los procesos psicológicos, socioemocionales del niño que tiene altas capacidades. Iniciaremos con las bases conceptuales y las bases epistemológicas. Definitivamente nosotros tenemos que soportar todo nuestro hacer pedagógico sobre una base conceptual sólida y firme. Para ello estaremos revisando todo lo que son los fundamentos teóricos que definen esta población. Comenzaremos por definir el término altas capacidades. Se ha denominado como un término paraguas, que es frecuentemente usado por la legislación educativa contemporánea y la investigación. ¿Por qué se habla de término paraguas? Porque es un término bien amplio que abarca cualquier manifestación de aptitud que sea superior o un rendimiento intelectual que sea significativamente elevado. Se define alta capacidad o altas capacidades como el potencial cognitivo global o específico que sitúa al estudiante en un percentil superior en comparación con su grado de referencia. Ahora bien, hablemos de superdotación. La superdotación tiene una condición de origen neurobiológico. Está caracterizada por un perfil cognitivo armónico y multidimensional. Presenta una capacidad superior en la práctica en áreas aptitudinales específicas como el razonamiento lógico, la gestión de la memoria, la aptitud espacial, verbal y matemática. Es decir, en la práctica, esta persona, este niño, muestra una capacidad por encima del promedio con mucho desarrollo y mucha habilidad en cualquiera de estas manifestaciones. Puede ser razonamiento lógico, puede ser que tenga una memoria privilegiada, puede ser que tenga, por ejemplo, una gran capacidad para la exploración áptica del espacio, es decir, son estos niños que pueden ver con una sola mirada que hagan a un espacio, pueden ver en 3 dimensiones, pueden ver lo que está de frente, lo que está a los lados, los colores, pueden tener una gran cantidad de estímulos visuales, los registran y los tienen en un solo momento. Es una gran habilidad para explorar, por eso se llama capacidad de exploración áptica del espacio. Es una amplia capacidad visual que tienen para captar incluso detalles que al ojo humano podrían en lo común, en lo frecuente, pasar inadvertidos. Esta población superdotada posee alta creatividad, puntúan muy alto en los test de creatividad en las 3 habilidades básicas, que son la fluidez, la originalidad y la flexibilidad. Suelen puntuar muy alto. Y tienen una forma diferente de procesar la información.
se habla del pensamiento arboriforme, es decir, a veces incluso se ha tildado de que el pensamiento del superdotado es un pensamiento de una elaboración tan elegante y tan extraordinaria, que se le dice, tiene una forma de estructurar el pensamiento muy elegante, porque es un pensamiento que no es un pensamiento pobre, es un pensamiento flexible, es un pensamiento que abarca varias dimensiones y varias, de repente, áreas, explora varias condiciones en una misma idea. Es capaz de profundizar y llevar el pensamiento o una idea a distintas áreas de complejidad. Se asocia con un coeficiente intelectual igual o superior a 130 en los test de inteligencia. Veremos ahora lo que es el talento superior. El talento superior se define por su naturaleza simple o focalizada, es decir, el talento superior se manifiesta a través de competencias o actitudes excepcionales específicas en un dominio. Es decir, puede haber una habilidad específica, extraordinaria para lo lógico-matemático, lo artístico-verbal, lo musical o lo motriz. Allí, por ejemplo, podemos ver, ahora es muy común que veamos y muy frecuente que encontremos en TikTok, por ejemplo, o en YouTube, esos videos que nos impresionan de niños de 2 y 3 años, que tocan con una maestría extraordinaria el piano, por ejemplo, que es un instrumento muy, muy complejo. Incluso recuerdo que aquí en Cabimas estaba en la Academia de Cultura hace muchísimos años, hace más de 30 años, estaba un profesor polaco de violín que evaluaba a los niños cuando estaban pequeños y decía, por ejemplo, decía, no, todavía tienen madurez en las manos, todavía sus falanges son muy cortas para tomar el instrumento. Todas esas limitaciones propias del desarrollo de la madurez son rebasadas por los niños que presentan talento superior en el área de la música, porque esas pequeñas manos con inmadurez motora incluso se muestran con una habilidad extraordinaria para la ejecución de esos instrumentos que están clasificados como instrumentos de mucha complejidad. Si alguno de ustedes toca alguno de estos dos instrumentos, como es el violín o el piano, sabrán del nivel de complejidad que tiene para la motricidad incluso. Estos niños pueden hacer uso extraordinario de las habilidades motoras y del pensamiento, de la creatividad musical, de la inteligencia musical para manifestar estas habilidades de manera extraordinaria. ¿Cuál es otra condición importante en el talento superior? Que estas habilidades extraordinarias están focalizadas en un área, en un dominio específico. Por eso se define por su naturaleza simple o focalizada. Porque en el resto de las áreas, en el resto de, por ejemplo, si es un niño que estamos evaluando en la escuela, podemos ver que tiene un rendimiento académico promedio, que es un niño que de repente no destaca en todas las áreas del saber, sin embargo puede tener una ejecución destacadísima en un área focalizada. El perfil cognitivo del talento es, por tanto, disarmónico, porque tiene alto desarrollo en algunas áreas y otros desarrollos incluso pueden estar deficientes. No necesariamente todos tienen que estar equilibrados. Pueden haber áreas donde el niño no funciona de manera tan eficiente, aun cuando en uno de sus dominios tenga extraordinarias habilidades. Entramos ahora en la genialidad. La genialidad es un concepto que trasciende cualquier medición psicométrica. Es decir, cuando estamos frente a un genio, estamos frente a una inteligencia y a unos procesos cognitivos de un nivel de altísima y elevadísima complejidad. Las pruebas psicométricas son por lo general, tienen puntajes, se expresan con puntajes muy elevados y rompe con cualquier criterio de edad. Es decir, podemos ver niños en periodo crítico de desarrollo, incluso niños que no superan los 8 años de edad y que tienen ejecuciones extraordinarias lingüísticas, por ejemplo. Tenemos en Perú, por ejemplo, casos de un niño que es un pastor
de una religión y que da unos sermones a poblaciones gigantescas con una habilidad y una destreza que cualquier lingüista podría equipararse a él. Entonces ahí vemos que trasciende la edad, no hay, porque cuando hablamos de un niño que está en periodo crítico de desarrollo, estamos hablando que todavía está en pleno desarrollo, o sea que tiene todavía inmadurez en muchas áreas, incluso la parte, cuando nosotros vemos niños pequeñitos, vuelvo a la ejecución del piano, cuando vemos un niño pequeñito de 3 años sentado a un piano y haciendo toda una, por ejemplo, la ejecución de una pieza de Beethoven o de Chopin, por ejemplo, eso rompe con todo lo que es los enfoques de la madurez neurológica, porque nosotros sabemos que los preescolares para los niños de estas edades usan mesas con sillitas independientes. ¿Por qué? Porque la madurez neurológica del niño no lo prepara, no lo dispone para que él tenga mucho tiempo sentado o que pase mucho tiempo en una sola postura corporal. Por tanto, la mesa y la silla separadas le da soltura, le da libertad. Por eso cuando el niño pasa a primer grado ya tiene pupitres, porque el pupitre le da como una limitante del movimiento que además está ajustada o equiparada a su madurez neurológica, que ya le permite estar por lo menos 40 minutos o 30 minutos sentado y centrado, focalizado en una actividad y en colocar su cuerpo. O sea, cuando nosotros vemos que un niño pequeño se mueve mucho, estamos en presencia de un niño que lo que está manifestando es que su cuerpo, su maduración neural todavía no está en una condición que le permita estar sentadito o estar en una misma postura durante mucho tiempo. Por tanto, la genialidad trasciende esa habilidad, trasciende ese comportamiento que es neurológico, neural, natural. Se define además por la producción y el impacto histórico. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vemos cuáles son los genios que podemos rápidamente ubicar. Ubiquen en su mente un genio en este momento. Por ejemplo, todas estas personas que han hecho estas extraordinarias composiciones musicales. Mozart, Chopin, Beethoven. ¿Por qué son genios? Porque trascendieron no solamente la medición psicométrica, los criterios de edad, sino que las producciones que hicieron han tenido un impacto histórico tal que hoy día, después de cientos de años, de cuarto de siglo, un siglo o hasta más de un siglo, vemos, por ejemplo, cómo nosotros seguimos citando a Aristóteles, por ejemplo, a Platón. ¿Por qué son genios? Porque trascienden sus obras o sus aportes al mundo, trascienden totalmente la temporalidad, son atemporales y son vigentes. Es como si revisáramos en el contexto venezolano, por ejemplo, se habla de que Simón Bolívar fue una persona con una inteligencia brillante. Si hoy leemos un documento de Bolívar, cualquier carta de Bolívar, la leemos hoy y podemos ver que tiene vigencia, como si acabara de escribir la carta, o el postulado o la proclama. O sea, tiene vigencia hoy día. Eso significa que estas personas hicieron productos o hicieron ejecuciones que trascienden el tiempo y que además tienen un impacto histórico muy relevante. Entonces, cuando hablamos aquí, tenemos una doble dimensión del tiempo. Es decir, la genialidad tiene una doble dimensión del tiempo que tiene que ver con la atemporalidad de las producciones de elevadísima complejidad en cualquier área de ejecución en la vida, y también un criterio de temporalidad que tiene que ver con lo cronológico, es decir, que la edad pues no tiene probablemente en todos los casos una similitud o un equilibrio perfecto entre las ejecuciones hechas por la persona genio y la edad cronológica que posee. En este sentido, el genio muestra una combinación entre una alta capacidad y una dedicación extrema, es decir, una persistencia
en la obra, en el desarrollo de la obra. Esto es muy importante porque nosotros, sobre todo hoy día, desde que estamos bajo la influencia y la exposición a pantallas, llámese celulares, videojuegos, toda pantalla, los niños cada vez a edades más tempranas han sido expuestos a esta información. ¿Eso qué hace? ¿Eso qué ha hecho? ¿Qué observamos hoy? Que cada vez es más difícil para un maestro captar la atención por largo tiempo de un estudiante. ¿Qué nos dice eso por debajo de la mesa? Lo evidente es que la atención es cada vez más lábil y dispersa en el estudiante. Cada vez tiene el tiempo más restringido. Cada vez hay un esfuerzo mayor para para captar la atención y focalizarla en el estudiante. Pero por otra parte está la madurez de la neocorteza. La exposición temprana a las pantallas y a estos estímulos de color, rapidez, intensidad y a lo que hoy se le dice con mucha facilidad y que lo escuchamos con mucha frecuencia, los chispazos de dopamina a los que están expuestos todo el tiempo los niños en redes sociales, en videojuegos. Esa dedicación, esa persistencia está alterada. En el genio, esa persistencia, esa focalización de la atención en una área o en todas las áreas, pero puede ser en una área específica, está garantizada. Es decir, así como dicen cuando están una orquesta, por ejemplo, está la orquesta sinfónica en plena función, que dice una frase que a mí me encanta, que dice, los músicos se obnubilan. Es decir, que mientras tú estás en plena ejecución de una partitura, toda la orquesta está metida en la burbuja de esa ejecución. Lo que está afuera termina siendo, si lo vemos desde el punto de vista de la Gestalt, ellos están centrados, ellos son el foco y lo demás es el entorno, lo demás es el fondo, la figura es la música. Esto ocurre, esta relación de figura-fondo ocurre en la dedicación extrema, en la persistencia, en el desarrollo de una obra, de una teoría o de una innovación por parte de los genios. Esto, por eso decimos que hay un impacto histórico importante en la genialidad, porque hay un efecto transformador, es decir, las ejecuciones de ellos o los aportes o las obras que han hecho transforman o revolucionan un campo del saber humano, la física, la música, la literatura, la tecnología. La genialidad se expresa a través de un producto o de una evidencia tangible. Por eso citamos a estos grandes filósofos, a los músicos, porque ellos han tenido, se han expresado y tienen vigencia, aun cuando tengan un siglo de haber fallecido, tienen vigencia a través de ese producto o ese aporte histórico. Hablamos entonces en todos estos elementos que hasta ahora hemos abordado, vemos de alguna manera la asincronía del desarrollo. Les voy a poner un ejemplo que yo creo que lo vemos con mucha frecuencia en los niños pequeños. Hay niños que aun cuando son pequeños y cuando no pueden ser diagnosticado, porque antes de los 6 años no podemos hacer ningún diagnóstico de trastorno del lenguaje, por ejemplo. Entonces la maestra de repente o la mamá dice, ay, yo creo que mi hijo tiene tartamudez, tiene una disfluencia del lenguaje. A ver, vamos a evaluar el niño. Se evalúa el niño y el niño tiene, neurológicamente está normal, no hay ninguna base orgánica que indique que pueda tener una alteración del lenguaje, no hay ningún trastorno, la implantación de la caja dentaria está bien, toda la zona orofacial está bien. ¿Qué estará ocurriendo? Hacemos una prueba de cómo está funcionando su desarrollo cognitivo y nos damos cuenta que es que el niño tiene un repertorio lingüístico muy desarrollado para su edad, que el niño reconoce muchísimas estructuras, que el niño ganó completamente y de manera perfecta todo lo que es la estructura semántica, sintáctica y morfológica de su lengua. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de una
disincronía o una asincronía entre la edad biológica que el niño tiene y la edad mental que el niño está manifestando. Es decir, el desarrollo de unas habilidades están por encima de la madurez biológica. Por tanto, por ejemplo, en el caso del lenguaje, que es el ejemplo que les estoy poniendo, el lenguaje necesita de la madurez motora fina para producir algunos fonemas. Entonces, el niño que de repente atropella palabras no tiene tartamudez, el niño pequeño, porque además no puede ser diagnosticado antes de los 6 años. Solo que su desarrollo del lenguaje y su desarrollo de pensamiento va muy adelantado, va muy rápido y el niño no tiene la posibilidad de sincronizar lo que piensa, la velocidad con la que piensa y de repente la profundidad o la complejidad de su pensamiento con sus habilidades motóricas finas. Entonces no es capaz de producir el lenguaje a la par con su pensamiento lingüístico. Esto ocurre en altas capacidades, en talento y puede ocurrir en genialidad en niños pequeños. ¿Qué pasa? La investigación clínica ha demostrado que los niños con altas capacidades experimentan ese desarrollo asincrónico, es decir, su madurez intelectual está muy avanzada y galopa a un ritmo significativamente tan rápido que la madurez afectiva o psicomotora o social está en discrepancia. Eso puede generar ¿qué? Mucha frustración, porque por ejemplo el niño que tiene, me encantaría que vieran películas como por ejemplo Una mente que brilla, donde hay un niñito que es Ted, el protagonista. Es una película en la que participa Jodie Foster y ella fue la que la produjo y el guión, todo ella la produjo y la dirigió. ¿Qué nos dice esta película? Este niño tenía una genialidad a nivel lógica, cognitiva, tenía una madurez verbal extraordinaria, pero a nivel afectivo él funcionaba con las características socioemocionales de un niño de su edad. O sea, cuando le toca, por ejemplo, lo evalúan, le dicen, este niño tiene las capacidades para ir a tomar una materia de física cuántica en la universidad. Entonces, aquel pequeñito de 9 años va a la universidad con gente muy adulta que le dicen, no, ¿qué hace él aquí? Está confundido. Era que tenía tanta capacidad como esos adultos que estaban allí o más para ver física cuántica. Pero él se sentía muy frustrado porque a nivel afectivo él quería jugar, se encontró un amigo adulto y él quería jugar con el adulto y cuando llegaba a buscarlo el adulto estaba con la novia, estaba por supuesto en actividades propias de un adulto y él no comprendía y era muy frustrante para él sentir que esos adultos no le llevaban como el ritmo de lo que él quería, de sus intereses. Entonces ahí vemos que hay una disincronía, es decir, unos procesos van más rápido que otros. Esta discrepancia puede generarles mucha frustración, dificultades de adaptación y vulnerabilidad socioemocional. Aquí es muy importante que nos detengamos porque esto derriba el mito de que por ser inteligentes pueden salir adelante solos. Incluso a veces los papás piensan que como el niño es genio, es superdotado, todo lo tiene que hacer con altísima complejidad. Y tenemos siempre que recordarle, tanto al maestro como a los padres y a la familia, al entorno que comparte con el niño, que el niño sigue siendo un niño y que él va a querer juguetes, va a querer jugar con otros niños, solo que su nivel de rapidez, la agilidad y la fluidez con la que piensa y con la que produce elementos cognitivos es extraordinaria, pero él sigue teniendo procesos y hay que recordarle y recordarnos, sobre todo los que estamos afuera, que él sigue siendo niño, porque hay que aprender a ayudarlos a manejar la frustración que les genera el tener procesos muy elevados en una área. Ahora bien, dentro de los aportes de la neurociencia, hablando de la neurobiología de la alta capacidad, los estudios de neuroimagen, de la imagen electromagnética, nos han revelado
características neurofuncionales específicas en esta población. Es decir, gracias a los estudios de neuroimagen podemos ver que este cerebro de la población con alta capacidad funciona de una manera bien específica. ¿Y en qué se centra esas capacidades específicas que vemos en las resonancias magnéticas? Que hay una hiperconectividad cerebral, que se traduce en ¿qué? En una mayor eficiencia en las redes de gran escala, especialmente en la red neuronal por defecto y la red de control ejecutivo. De esto hemos oído hablar mucho. Yo les sugiero que busquen toda la información de la red neuronal por defecto de Alonso Puig, o Puig, como se lee, porque uno de los aportes más importantes de las neurociencias están en este sentido. Es decir, el cerebro tiene esa capacidad de desarrollar de manera muy eficaz toda la red de control ejecutivo, es decir, todas las funciones ejecutivas, que además son las funciones que nos ayudan a tomar mejores decisiones, a captar la información con mayor agudeza, todo lo que tiene que ver con la corteza, con la neocorteza o la corteza frontal, que es el cerebro típicamente o absolutamente humano, el cerebro del razonamiento, de la toma de decisiones acertadas, del control, de la focalización, de hacer centro y poder obnubilarse de todos los que son los detalles para ir focalmente a lo que es la médula del análisis que estamos haciendo. Todo ese abordaje está en la hiperconectividad cerebral, que es una de las habilidades más importantes que han revelado los estudios de resonancia magnética en personas con altos potenciales. Otro de los aspectos importantes que se destacan dentro de las altas capacidades, dentro de la neurobiología de las altas capacidades, es la plasticidad cortical optimizada. ¿Qué significa plasticidad cortical optimizada? Existe un proceso de maduración y lo que se llama una poda sináptica, que es más prolongada y eficiente en la corteza cerebral, particularmente en la región cingulada y en las áreas de asociación frontoparietales. ¿Qué es la poda sináptica? La poda sináptica es ese proceso neurobiológico fundamental que consiste en la eliminación regulatoria de conexiones neuronales sobrantes, es decir, que no son eficaces o que redundan en el proceso de análisis o de ejecución que se está haciendo. Entonces, estas personas con altas capacidades van como a decantar sus procesos operativos de pensamiento. Por eso se habla mucho de la metacognición que ellos mismos hacen, porque ellos son capaces de automonitorear sus procesos sinápticos y rápidamente van eliminando todos y decantando todos aquellos elementos que no aportan y que no son significativos al momento de hacer ejecuciones de alto nivel lógico y racional. Entonces, estos procesos son altamente desarrollados en los niños con altas capacidades. Ok, ahora vamos a hablar de la neurología de la alta capacidad. ¿Qué queremos decir o de qué nos habla, qué nos suena la neurobiología de la alta capacidad? O sea, estamos hablando de todo lo que son los aportes de la neurociencia al servicio de esta población. Uno de los elementos de los que hablamos es la eficiencia metabólica. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el metabolismo con las altas capacidades? Pues el cerebro, yo siempre suelo decir una premisa muy jocosa. El cerebro es rutinario y es facilista. A él le encanta lo fácil, lo aprendido y lo que conoce. Pero ¿por qué él disfruta eso? El cerebro disfruta de eso porque la condición básica del cerebro es
regular su energía y hacer un uso racional de la misma. Es decir, nuestro cerebro es eléctrico y él trata siempre de que todo lo que haga tenga un consumo energético controlado. El cerebro con una alta capacidad consume menos glucosa al resolver tareas complejas que un cerebro promedio, lo que se traduce en una optimización de las rutas sinápticas. ¿Esto qué hace? Ahorro de tiempo y ahorro de energía. Al cerebro le encanta ahorrar energía, por eso él optimiza esas rutas y logra que esas rutas sinápticas sean más ágiles, más eficientes, y eso hace eficiencia metabólica y eficiencia energética. Eso en general, en un cerebro promedio, en el cerebro de sus pares, por ejemplo, si tenemos un niño con altas capacidades de 10 años, eso lo hace un cerebro de otro niño de 10 años, solo que en él está especialmente hiper optimizado. Ahora bien, vamos en aras de establecer este basamento teórico, este soporte, este piso para lo que es la definición de altas capacidades, genialidad, talento superior. Vamos a hablar de los modelos y las teorías que pueden dar explicación a estos procesos. Vamos a abordar el modelo de los 3 anillos de Renzulli. Estos son modelos de componentes. Renzulli nos hablaba de que la superdotación no es una condición estática, sino una conducta que se manifiesta cuando interactúan 3 conjuntos de rasgos humanos interrelacionados. ¿Cuáles son esos 3 rasgos? El primer rasgo es la capacidad intelectual superior a la media. Renzulli apoya como modelo que no es un modelo de constructos únicos. Él habla de que no se requiere un coeficiente intelectual excepcional de 140 para ser catalogado como superdotado o con una inteligencia superior, con unas altas capacidades. Basta con situarse por encima del percentil 85 o 90, porque este percentil siempre va a estar complementado con otras habilidades específicas del niño. Otro de los elementos que destaca Renzulli en su modelo de los 3 anillos es el alto nivel de creatividad. Por eso Renzulli habla de que no es un constructo único, es decir, no está centrado solamente, no puede ser considerado solamente el coeficiente intelectual, porque también se manifiesta en el talento superior un alto nivel de creatividad, es decir, esa capacidad de aportar expresiones, manifestaciones a través de las 3 características básicas de la creatividad, que son la fluidez, la flexibilidad y la originalidad, en ese pensamiento divergente o en ese pensamiento que no usa los mecanismos regulares de una sola dirección, sino que puede ir en distintas direcciones para resolver problemas. Dentro del modelo de Renzulli se habla como tercer elemento de la importancia del compromiso con la tarea. Esta población demuestra no estar conectado con los resultados. Esto es bien importante porque la ejecución de una tarea puede estar dirigida hacia los resultados o hacia la tarea misma. Estas personas están comprometidas con la tarea. ¿Qué garantiza el compromiso con la tarea? En primer lugar, que la persona pueda dedicar el tiempo que sea necesario hasta llegar a resolver la tarea. Es decir, no son los que entregan primero el trabajo, no son los primeros que entregan la tarea, no compiten por el primer lugar. Su competencia está con ellos mismos, están comprometidos consigo mismos, con sus propios resultados y están tan concentrados en la tarea que perseveran en ella, que la motivación siempre es intrínseca, surge de sus propios procesos, que existe una altísima resistencia a la frustración porque en ese proceso de buscar la respuesta cometen errores, consiguen fórmulas equivocadas, vuelven a comenzar el análisis y hay una energía altamente focalizada hacia esa área específica. Son comportamientos que están
muy centrado, por eso también se habla que está asociada este compromiso con la tarea con un locus de control que es totalmente interno, que no tiene que ver con la externalidad, sino con las respuestas que ellos mismos van encontrando y van generando ese círculo retroalimentado de motivación intrínseca, perseverancia, resiliencia, manejo de la frustración y focalización hacia esa área específica. ¿Cuál es la implicación pedagógica de estos procesos? Después de ver todos estos modelos, ¿qué vemos? En primer lugar, que se hace necesario proveer oportunidades para desarrollar el compromiso con la tarea y la creatividad. Es decir, en esto la escuela y la familia tienen una gran responsabilidad y un gran aporte, porque la conducta de superdotación puede ser que incluso no llegue a manifestarse si no están provistas o si no están dados un entorno rico y estimulante para que el niño pueda dedicarle sin compromiso de tiempo, sin presión, se pueda focalizar en un área y dar alta productividad conectado y respondiendo a su locus de control interno y a darle rienda suelta a sus potencialidades creativas, utilizando libre y absolutamente su pensamiento divergente sin estar tan centrado en el manejo de las respuestas esperadas o en las exigencias de un currículum rígido que tiene que cubrir objetivos, que tiene que cubrir temas. En este sentido, la escuela tiene un papel protagónico y el maestro tiene un papel protagónico en cuanto al manejo de estas capacidades de los niños. Otro de los modelos son los modelos socioculturales o ecológicos. Aquí encontramos el modelo de Gagné, que es un modelo diferenciado entre dotación y talento. Gagné establece una distinción fundamental entre esos dos conceptos, entre la dotación, que él la ve anclada a la aptitud, a la capacidad, y el talento, que él lo asocia estrictamente con competencias. ¿Qué dice Gagné en relación a la dotación? ¿Cómo la define? Gagné habla de la dotación como esa actitud o ese potencial natural e innato del individuo, que puede estar en distintos campos, en el intelectual, en el creativo, en el socioafectivo, en el sensorial motor. Y habla de que esta dotación o esta actitud se manifiesta incluso a nivel psicométrico con un percentil superior al 10% del resto de sus pares. En cuanto al talento, Gagné lo define como competencia y habla que esa competencia se traduce en un dominio sistemáticamente desarrollado de las capacidades o destrezas propias en un campo de la actividad humana. ¿Qué significa que sea sistemáticamente desarrollado? Que es una competencia que no es innata. Por eso estos son modelos sociales, modelos psicosociales. ¿Por qué? Porque le dan valor a la experiencia y al ambiente. Es decir, este es un dominio que se puede ir desarrollando con la práctica y que tiene que ver con cómo el entorno y cómo las oportunidades pueden ir ayudando a que se vayan madurando estas habilidades de manera sistemática. El modelo diferenciado de Gagné habla de que la dotación se transforma en talento a través de un proceso de desarrollo. Es decir, la dotación como actitud natural puede transformarse en talento. ¿Por qué? Porque es un proceso que se desarrolla como a través de la maduración, de la práctica y del aprendizaje. Es decir, Gagné en síntesis está diciendo, cualquier niño con una actitud natural para un área puede llegar a ser talentoso si tiene un entorno rico y estimulante que le garantiza que esa actitud madure, se practique, se ejecute y se alcancen los aprendizajes. O sea, puede ser capitalizado y desarrollado si el ambiente se lo garantiza, ¿ok? Es decir, que si actúa bajo la influencia crítica de estos dos catalizadores de los cuales habla Gagné, que son los intrapersonales y los ambientales, puede ser desarrollado. ¿Cuáles son los catalizadores intrapersonales? Los rasgos físicos propios del niño, su motivación, la autogestión que él hace de sus procesos de generación de conocimiento, su temperamento, que es importantísimo porque cada niño es diferente y aun cuando tenga un talento, ningún niño es igual a otro. Y la resiliencia, porque acuérdense que cuando hablamos de que hay un talento genuino, hay un proceso de
manejo de la frustración que los lleva incluso a alcanzar procesos resilientes. Y los catalizadores ambientales, que son el entorno familiar, el estatus socioeconómico, la cultura y la escuela, que obviamente tienen un papel predominante en generar ese entorno rico y estimulante del que Gagné habla, que posibilita el aprendizaje, la madurez y el desarrollo del talento. Hay otros modelos que se basan en el rendimiento y en el contexto, como el modelo triárquico de la inteligencia de Stenberg. El modelo de Stenberg se basa en una visión computacional y pragmática, que es aplicable a las altas capacidades. Él propone una teoría que denomina teoría de la inteligencia exitosa, que se compone a su vez de 3 subteorías. La teoría de la inteligencia analítica, que está basada en los componentes de la inteligencia creativa, que está basada en la experiencia y el manejo del pensamiento divergente, y la inteligencia práctica, que tiene que ver con las ejecuciones que el niño puede llegar a realizar a través del ejercicio y la continuidad de sus prácticas. Este modelo triárquico de la inteligencia de Stenberg conduce a estos 3 subtipos, estos 3 tipos de teoría. La componencial, que tiene que ver con la capacidad para planificar, ejecutar, adquirir nuevos conocimientos, habilidades que tradicionalmente son medidas por los test de inteligencia. La inteligencia creativa o experiencial, que es esa habilidad para enfrentarse a situaciones novedosas de forma efectiva, automatizar procesos cognitivos y formular ideas innovadoras. Y la inteligencia práctica, que es la capacidad de adaptarse, de seleccionar, de moldear el entorno real del individuo para maximizar las posibilidades de éxito enfrente o afrontándose a él. ¿Cuál es la conclusión y la perspectiva pedagógica? El talento requiere del interjuego de catalizadores ambientales, como los dice Gagné. Recuerden que estos catalizadores estaban unos en función de las condiciones y características propias del niño talentoso y otras en función de los elementos del ambiente, la escuela, la familia, que pueden garantizar entornos ricos y estimulantes que lo pueden llevar a desarrollar todo ese potencial. Y de una respuesta sensible a la sincronía del estudiante, lo cual desplazaría la intervención educativa desde un diagnóstico que etiquete al niño hacia un diseño de experiencias de aprendizaje diferenciadas y enriquecidas que pueda lograr que florezca todo ese potencial.